Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos Jurídicos. Vamos a conversar esta noche sobre un tema que es muy importante. Se trata del trabajo remoto, algo nuevo para nuestro país que ha llegado con la pandemia del COVID-19, pero que podría quedarse por lo menos de manera mixta, ¿no es cierto?, con el trabajo presencial. Vamos a conversar esta noche entonces al respecto con el doctor Eduardo Irribarren Fallaque, quien es juez superior de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Doctor Irribarren, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por su invitación y bueno, estoy a disposición de usted de las preguntas que me desee hacer. Gracias, doctor. Vamos a comenzar por describir qué cosa es el trabajo remoto. Bueno, el trabajo remoto tiene su origen pues, en la ley del teletrabajo, en la cual poco se ha usado porque esa ley tiene más de 10 años, ¿no? Y nos sorprendió pues, con esto de la pandemia, ¿no? La pandemia hizo un quiebre de todas las actividades que hacíamos nosotros los jueces en el Poder Judicial, ¿no? Este teletrabajo, este trabajo remoto comenzó a partir del mes de abril del año pasado, del 2020, en el cual pues, hubo una paralización prácticamente de labores presenciales en el Poder Judicial a partir del mes de abril, ¿no? Y a partir del mes de julio, cuando ya se levantan las restricciones de confinamiento que ha habido, ¿no? Nosotros tuvimos que pues, empezar a hacer nuestro trabajo desde la casa, ¿no? Pero, sin embargo, ya en el mes de abril, ya con las directivas que dio el Consejo Ejecutivo, nos facilitaron algunas herramientas de trabajo, ¿no? Tecnológicas en las cuales nosotros estábamos ya preparados para hacer, porque en laboral, por ejemplo, en la nueva ley procesal del trabajo, todas las audiencias son grabadas, todas las audiencias se hacen tecnológicamente, presencialmente, pero ahora ya se hace pues con la ayuda del Google Meet, ¿no? Que fue una herramienta que fue la que nos permitió ya acercar, ¿no? Porque al comienzo un poco que los litigantes, los abogados estaban desconcertados, pues porque sus procesos se fueron a cero. Claro, es algo nuevo a lo que nos hemos ido acostumbrando de manera paulatina. De hecho, en los penales, por ejemplo, donde también se llevan a cabo las audiencias, ahora son audiencias virtuales y llega un momento, como sucede, por ejemplo, en el penal del Lurigancho, donde está el ambiente especial para las audiencias del Poder Judicial, donde hay 18 jueces sesionando en simultáneo, todos de manera virtual, todo online. Por eso empezaba yo esta entrevista diciéndole, doctor Irribarren, probablemente esta manera de hacer las audiencias haya llegado para quedarse, en tanto no exige necesariamente la presencia física del imputado o del demandado o del acusado, y quien se pueda conectar a través de internet y permite que se lleve a cabo la audiencia. Claro, ahora estamos, este siglo XXI es la era de la tecnología y la digitalización de todos los documentos, ¿no? Está la firma electrónica, la firma digital, como usted dice, las audiencias ya son virtuales, ¿no? Que ya en otros países, por ejemplo, como España, como Francia, como Inglaterra, ya lo hacen, ya lo hacían, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos tenido que adecuar a esas audiencias virtuales que en realidad favorece tanto al trabajador, en este caso en el área laboral, como a los abogados. Yo le voy a contar una anécdota de que tuvimos el año pasado en la Corte Suprema, ¿no? De un trabajador que era me parece que era un maestro, ¿no? Que pedía ¿no? Y este señor estaba en un pueblo a más de 5.000 metros de altura, ¿no? Con su abogado ahí, ¿no? Y que pudo hacer la audiencia virtual, el informe oral, ¿no? O sea, ese abogado ya no tuvo, esa persona no tuvo que contratar un abogado para acá, que venga hasta Lima, para que pueda ver su caso. Entonces, miren la facilidad que hay para que tecnológicamente se ha avanzado en eso del Poder Judicial.
sea, yo creo que tanto han ganado los abogados como también los litigantes y magistrados, porque desde tu casa o donde el lugar donde estés, en la oficina, tú puedes conectarte de acá a Chumbivilcas, por ejemplo, ¿no? Que está a 5.000 y pico de metros, que es un centro minero, o puedes en la Sauder, que está en la ¿cómo se llama? Mina de Cerro Verde, por ejemplo, ¿no? O también en Ancash, o también en Cajamarca, y los abogados ya no tienen que tener ese traslado, ¿no? Entonces, toda esa plataforma tecnológica que nos han puesto ya a nivel de Google Meet, yo creo que es un gran avance para el Poder Judicial. Y esto se va de la mano, por ejemplo, con el expediente judicial electrónico, claro, con la necesidad de una mesa de partes electrónica, con la implementación de todo un sistema electrónico de la justicia y que finalmente el acceso a la justicia sea mucho más sencillo y se cierren esas brechas que antes existían y que creo que poco a poco están avanzando hacia esa dirección. Un poco más se está acercando la justicia a la igualdad, ¿no? Al derecho de igualdad que tienen todos los litigantes y todos los ciudadanos de tener un acceso a la justicia más pronta, oportuna y también transparente, porque ya, por ejemplo, ya no hay las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Las entrevistas con los abogados, que eran una pérdida de tiempo, porque lo mismo que te decían en el despacho, te lo vienen y te lo decían en el informe oral, o sea que era un doble informe oral, ¿no? Pero ese el contacto del juez con el abogado litigante ya ha quedado relegado. Y como dicen, ¿no? Está la mesa de partes electrónica, ¿no? Está el expediente judicial electrónico, que es un gran avance, ¿no? Que ya en la nueva ley procesal del trabajo, de hace ya más de 10 años, se ha implementado y ahora se está yendo a la oralidad, también se está yendo a la parte civil. Entonces, es un poco para acortar los plazos, ¿no? Y también, pues, que la gente tenga más acceso desde su casa, porque hay veces, no le mentimos, recibimos, por ejemplo, yo tengo audiencias mañana y a las 1, 2 de la mañana están entrando escritos con pruebas, con esto, ¿no? Que la gente dice, tenemos que presentar esto, y lo presentan. Y nadie le dice, no, ya no es la atención, ya no es horario de atención. Ahora, de madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, están presentando los escritos. Entonces, todo eso ha facilitado, ¿no? Inclusive para las notificaciones de las sentencias, por ejemplo, ¿no? Que son 5 días, ¿no? Y uno está firmando ahora en la tarde, por ejemplo, y a las 7, 8 de la noche ya tiene su notificación en su casilla electrónica. Ahora, pero todavía hay muchas cosas que mejorar, sí, ¿no? Obviamente. Menciona usted el tema de las notificaciones, creo que es uno de los puntos más difíciles, ¿no? Porque a veces no se notifica en el tiempo, las notificaciones van a direcciones equivocadas. Claro. ¿Cómo mejorar, por ejemplo, ese punto, doctor Iribarren? Mire, en la ley procesal del trabajo, ¿no? Se les solicita la casilla electrónica, un correo electrónico y el celular, porque también el celular es un arma, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Es un arma tecnológica. Y justo hoy día nos han dicho que por este efecto de las notificaciones, para que la gente pueda comunicarse, ¿no? Están dando un celular a cada sala para que por ahí puedan, o sea, comunicarse los abogados litigantes con la secretaria, con el relator. Y entonces todo eso nos da un margen de seguridad, porque ya no va a haber, por ejemplo, y ya no hay, salvo en algún expediente físico todavía que hay, porque hay expedientes físicos todavía del año 13, 14, 15, que todavía estamos haciendo, pero en la mayoría de expedientes electrónicos ya hay casillas electrónicas, ya hay correos electrónicos, está el teléfono, el WhatsApp, que puedan comunicarse, y con eso se garantiza, ¿no? Y la firma electrónica, porque nosotros podemos estar firmando los 3 a la vez, podemos estar firmando 20 sentencias, ¿no? Y cada uno, y sale el check, y va, y pum, y se va ya para descargar. Descargan, notifican, y pum,
y como le digo, 7, 8 de la noche ya pueden estar la notificación en la casilla electrónica. O sea que al día siguiente abren su casilla electrónica y ahí tienen la sentencia. Salvo pues que los casos sean muy complicados, entonces sí se hace una reformulación de la notificación, ¿no? De una semana más, algo así. Ahora, todo esto en tanto o en cuanto a lo que es el sistema de justicia desde el Poder Judicial y además desde las salas laborales. Pero vamos a ampliar un poco el tema, doctor Iribarren, se lo pido, y vamos a hablar sobre las demandas de la gente en materia laboral, sobre todo en pandemia. Por ejemplo, ¿cuáles han sido el tipo de demanda, cuál ha sido el tipo de demanda más común que se está recibiendo en los juzgados laborales? Bueno, como le dije, más demandas son, por ejemplo, de parte del Estado, las municipalidades, por ejemplo, los bancos, ¿no? Que han sufrido, bueno, las municipalidades tienen un margen de todos los que son obreros, la incorporación a la 728, ¿no? Que son, de acuerdo a la ley, están siendo incorporados. Aquellos que han sido contratados por CAS, por ejemplo. Ya el CAS, ahorita el 016 ha sido declarado inconstitucional y se va a derogar el CAS, ¿no? Salvo que por ahí hayan puesto una demanda de inconstitucionalidad por esto lo del CAS, ¿no? Pero ha habido bastantes despidos porque gente han tenido que reducir personal, han reducido remuneraciones, hay quejas contra los empleadores de que se aprovechan con estos decretos de urgencia, les compensan las vacaciones, no les dan los derechos que tenían por convenios colectivos, les han reducido las remuneraciones a muchos, ¿no? Y muchos se han quedado sin trabajo. ¿Y eso es legal? ¿Reducir la remuneración? Claro, porque se basan cuando hay acuerdo entre las partes. Por eso ha salido hay un convenio que firman de reducción. Es como fácil, ¿no? O te reduzco la remuneración o te vas, ¿no? Es así de frío, ¿no? Entonces, todo eso van y lo dicen en las demandas, ¿no? Me han reducido las remuneraciones, me han cambiado de nivel, no estamos recibiendo utilidades, por ejemplo. Claro, ¿qué utilidades va a haber si toda la pandemia el año pasado no ha habido utilidades, ¿no? Del año 2020? Pero de acuerdo a los convenios colectivos, estos tienen que cumplirse en los términos que son, ¿no? Al menos en el periodo que han sido, ¿no? Y en esto pues los sindicatos que no están muy bien favorecidos en esta época, entonces sí pues tienen que reclamar, ¿no? Los convenios, toda la desnaturalización porque los contratos pues los han cambiado completamente, de contratos modales a contratos a plazo fijo o viceversa, ¿no? De contrato a plazo fijo les han puesto un contrato por 6 meses, por ejemplo. Hay veces los han bajado a 1 mes, 2 meses. Además, hay personas que están como en una situación intermitente, ¿no? Trabajan 1 o 2 meses, claro. Luego los mandan a su casa no con remoto, sino me parece que con suspensión perfecta. La suspensión perfecta. Y luego vuelven otra vez, y luego otra vez suspensión claro, perfecta. El Ministerio de Trabajo el año pasado, por ejemplo, en el caso de Telefónica del Perú, le rechazaron la suspensión perfecta, porque querían sacar, y eso no lo digo yo, nos lo dicen en la audiencia, en unos casos que hemos tenido, ¿no? En los cuales les han obligado, ¿no? A la suspensión perfecta, y ellos no han querido y han ganado, y el Ministerio de Trabajo les ha negado esa suscripción, ¿no? del contrato. A la empresa. A la empresa. Vamos claro. a hacer una pausa, doctor Iribarren, y tras ella vamos a continuar conversando sobre el tema laboral en nuestro país, el trabajo remoto, suspensiones perfectas, despidos, en fin. Hay mucho para hablar esta noche. Volvemos.
Continuamos en Diálogos Jurídicos esta noche conversando con el doctor Eduardo Irribarren. Él es juez, presidente de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Doctor, nos fuimos a la pausa hablando sobre, por ejemplo, la cantidad de despidos que se había generado lamentablemente en esta época de pandemia. Por un lado, muchas empresas quebraron realmente y no pudieron continuar con sus actividades. Y por otro lado, el drama humano, de cientos de miles de peruanos que perdieron la posibilidad de llevar dinero a sus casas. Entonces, ¿cuáles son las modalidades más comunes de despido que no sean legales? Bueno, dentro de la ley tenemos el despido nulo, ¿no? El despido arbitrario, el despido arbitrario. Tenemos el despido incausado, ¿no? Y también el despido por falta grave, ¿no? El falta grave. ¿Cuál es el despido nulo? El despido nulo es aquel que, por los efectos de la esencia del contrato de trabajo, ¿no? Uno está tipificado en el artículo 25, ¿no? Los incisos A, B, C, D, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hablábamos, el despido por embarazo, por ejemplo, ¿no? El inciso E, ¿no? Es un despido nulo, ¿no? Entonces, todos esos despidos se llevan bajo un procedimiento de la Ley Procesal del Trabajo en la vía ordinaria laboral, ¿no? ¿Y el despido arbitrario? El despido arbitrario es aquel que sin ninguna causa justa se le despide, ¿no? Por eso la Constitución dice que la ley protege contra el despido arbitrario, ¿no? La adecuación del despido arbitrario. ¿Qué sucede cuando ocurre hostilización, por ejemplo, al interior del centro laboral? Hostilización que puede ser de cualquier tipo, no necesariamente sexual, ¿no? Claro, la hostilización está en el artículo 30 del 003-97-TR, y hay dos caminos, ¿no? O bien uno lo emplaza a la empresa a efecto de que enmiende su conducta, ¿no? O se da por despedido indirectamente, ¿no? Es el despido indirecto que le decimos, ¿no? Por hostilización, ¿no? Por una de las causales puede ser rebaja de remuneración, puede ser cambio de categoría, por traslado inmotivado, como usted dice, por hostigamiento, ¿no? Sea sexual, sea económico, que le quitan parte de su sueldo, todas esas variables, ¿no? Yo quisiera detenerme en este punto porque me parece muy interesante la figura de la hostilización, de acuerdo a lo que usted ha explicado, porque para despedirte no necesariamente tienen que decírtelo directamente, ¿verdad? Estás despedido. Sino que algunas empresas o malas empresas empiezan a tener prácticas que no son o no van acorde a la ley y lo hacen, como decimos en el lenguaje común, para aburrir al trabajador. Eso constituye hostilización en alguna de sus formas y por ende el empleador podría darse por despedido de manera indirecta. Claro, esa parte, por ejemplo, es cuando un trabajador lo cambian de un lugar a otro sin previo aviso, ¿no? Le dicen, bueno, mañana te vas a ir a trabajar a Arequipa, pero señor, usted me tiene que dar pues los viáticos, esto, sí, te vamos a dar, pero espérate que la caja, que tiene que venir el contador para darte los pasajes, pero señor, entonces, como dice, lo aburren, ¿no? Una semana. Y después, ¡pum!, le llega, usted no ha concurrido a su centro de labores, que desde el día tal se le comunicó que debiera el día 21 de julio, debía haber ido a la ciudad de Arequipa, y usted no fue. Y estamos 1 de agosto y no ha concurrido. Oiga, pero si ustedes no me han dado ni los pasajes, ni los viáticos, no me han dado ni una facilidad, tengo esposa, hijos que trasladarme, ¿no? Entonces, esa es una forma de hostilización. ¿Y qué pasa si la empresa dice, no, pero acá dice, en tu contrato dice que tú vas a responder a las necesidades de la empresa? ¿Un contrato termina siendo un cheque en blanco? No. Tiene que haber un acuerdo. El contrato es un acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces,
Le digo, usted me dice, ¿vas a ir a Arequipa? Ok, dame los pasajes, o dame el pasaje en bus, o en avión, o en tren, o en lo que fuere, ¿no? Pero tiene que haber yo no puedo unilateralmente, empresa, decir, ya, ándate a Arequipa, ¿no? Y me espero una semana, y después de una semana te digo, ¿sabes qué? Te mando una carta diciéndote, usted ha incumplido sus obligaciones, usted no ha sido... Oye, pero un momento, usted me está obligando a irme de la noche a la mañana y no me ha dado ninguna facilidad. Y hemos tenido casos, y hemos declarado fundadas las demandas de hostilización, ¿no? Y la pandemia, por ejemplo, doctor Irribarren, ¿cómo ha incidido en la cantidad de despidos que se han registrado? Bueno, como sabemos, en la pandemia pues ha habido el 50% de gente que se ha quedado sin trabajar, ¿no? Tanto el trabajo formal de empresa como trabajo informal. Más o menos un 50% de ese 50%, o sea, el 25% se ha quedado con horas reducidas de trabajo, horas de reducción de remuneraciones. Ya no van a trabajar 4 semanas, sino van a trabajar 2 semanas. Por ejemplo, la primera, la tercera, o la segunda y la cuarta. ¿Y solo se les paga por esas 2 semanas? Y nada más. ¿Y eso es legal? Como le digo, eso es en base a un convenio, ¿no? Que han tenido, porque nada puede hacer el empleador si está fuera de la ley. Para eso está la SUNAFIL. La SUNAFIL es el organismo que supervisa a las empresas en todo lo referente a lo laboral, ¿no? Y van y les aplican multas, ¿no? Multas que luego se hacen en un contencioso administrativo, ¿no? Laboral, y eso, bueno, suben a las salas laborales, ¿no? Que un empleador firme un convenio con el trabajador en medio de este estado de emergencia para no perder su trabajo, aunque esto signifique menos sueldo, ¿puede ser motivo de una demanda posterior? Bueno, aunque lo haya firmado, aunque tenga su consentimiento, porque claro, hay que ponernos también en la posición en la que muchos trabajadores no tienen otra opción. Así es. Y tienen que firmar porque si no, no tendrían que comer. Hay muchos casos que hacen eso, ¿no? Y como estamos dentro de un estado de emergencia, existen estos decretos de urgencia que dio tanto el gobierno del señor Vizcarra como el gobierno del señor Sagasti, ¿no? En el cual el marco laboral está regido por estos decretos de urgencia. Compensación de vacaciones, los sacan de vacaciones, les pagan el 50% porque están trabajando 50%. Todo dentro del contexto. Esperemos que ahora en julio termine pues la emergencia sanitaria y se pueda reactivar, ¿no? Entonces la coyuntura política y social en estos momentos está bastante en efervescencia, ¿no? Entonces no se sabe qué es lo que va a pasar en el próximo, ¿no? En el marco de todo lo que sean las leyes laborales, ¿no? Entonces regresamos al punto inicial de la entrevista, que era el trabajo remoto, ya no desde el Poder Judicial, sino desde las otras instituciones públicas o las empresas privadas. Una persona que trabaja de manera semipresencial, que algunos días asiste y otros días no, ¿cuáles son sus obligaciones, tanto del empleado como del empleador? Mire, las obligaciones del contrato de trabajo están intactas. Es el empleador quien tiene que regularizar, ¿no? Tanto en el trabajo remoto. Por ejemplo, hay empresas que le ponen ese marcador digital que uno tiene que prender la laptop, por ejemplo, o la computadora, ¿no? A 8 de la mañana, o entran 9 de la mañana, y tienen que estar conectados hasta las 5 de la tarde, ¿no? Y ahí los monitorean, o sea, ahí hacen las reuniones, ahí hacen, ¿no? Por el WhatsApp, por la videollamada, la teleconferencia, o el Zoom, el Google Meet, ¿no? Pero también tenemos la ley de desconexión digital, ¿no? En los cuales ningún empleador puede obligar a que los trabajadores, por ejemplo, trabajen más de las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? O no los obligan, sino tienen que trabajar más de las 5 de la tarde, ahí ingresarían lo de las horas extras, por ejemplo, ¿no?
Entonces, estamos en un contexto en el cual el empleador tiene que, o sea, la regulación del contrato de trabajo la tiene el empleador. Mis obligaciones, por ejemplo, como juez, ¿no? Como juez, es trabajar, producir, ¿no? De 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero la realidad es que nosotros a veces terminamos, ¿no? Y también los asistentes, también los trabajadores, ¿no? 5, 6, 7, 8 de la noche, como le digo. ¿Y qué pasa en el caso de una persona que por la naturaleza de sus funciones no puede desarrollar trabajo remoto? Por ejemplo, no sé, un conductor. ¿Cómo hace trabajo un conductor, un chofer? No, lo hace en su unidad. Porque justamente dentro de el marco de esto de los decretos de urgencia, por ejemplo, un taxista. No, claro, no me refiero a los taxistas, sino una empresa tiene cierta cantidad de choferes, pero ya no los va a usar, ¿no? O estos choferes no se pueden ir a su casa bajo remoto porque no van a hacer, o sea, por la naturaleza del trabajo, claro, no es compatible. Ahí tendría que ser un trabajo semipresencial, ¿no? O sea, completar las horas de trabajo, las 48 horas, ¿no? En vez de venir vienen los 5 días y de repente le dicen no, también el sábado, por ejemplo. Entonces, es una manera de poder regular. Por eso le decía que la regulación del contrato de trabajo también es de parte del empleador. ¿Y se puede cambiar momentáneamente sus funciones? Claro, sí, así es. De acuerdo a los requerimientos de la empresa. De la empresa, sin claro. contravenir Es el los caso derechos acá del del Poder trabajador. Judicial, por ejemplo, ¿no? Antes estaban los choferes de 8 iban desde las 6 y media, 7 de la mañana a la casa de los magistrados, o van, en este caso, ¿no? Y muchas veces se iban más de las 6, 7, 8 de la noche, ¿no? Entonces, todo eso se puede regular, se regula mediante, porque su contrato es de 8 horas, ¿no? Pero la función que realiza se puede adecuar a las circunstancias, ¿no? Para desarrollar el trabajo remoto, ¿yo puedo desarrollar el trabajo remoto si estoy fuera de mi país? ¿Fuera del país donde está mi empresa? Bueno, la ley no lo dice. La ley como que dice, yo puedo estar, por ejemplo, yo soy, por ejemplo, de Piura y me quiero ir a Punta Sal o quiero irme a uno de esos balnearios, ¿no? Y nadie puede de repente enterarse que estoy ahí, ¿no? Si yo soy de Piura o soy de cualquier parte del Perú. Pero sí eso, por ejemplo, tiene que ser regulado por el empleador. O sea, no la obligación, sino, oye, no vayas a salir de Lima porque de repente te necesitamos. Ahora, excepcionalmente, si uno está fuera del Perú, ¿no? Y un juez, por ejemplo, y se le necesita y tiene que hacer un trabajo remoto o por estudios, por ejemplo, por estudios que se vaya, o alguna comisión, algún organismo internacional, y haya dejado pues trabajo por hacer y que tenga urgencia, yo creo que podrían autorizar, ¿no? Autorizar, porque las leyes son para la circunscripción territorial del Perú, ¿no? O sea, extraterritorialidad no puede haber. Claro, ¿no? o sea, no puedo hacer mi trabajo remoto en otro país. Así es. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer trabajo remoto, pero no soy necesariamente una persona vulnerable? ¿El trabajo remoto es aplicable solo para los vulnerables? No. Mire, yo en mi sala, por decirle un ejemplo, ¿no? Hay una persona que va solamente, que no es vulnerable. Una persona que va a la secretaría. Todos los demás, que son 20 y tantos, 21 creo, 20 o 21, todos son vulnerables, todos. Pero es gente joven. Y bueno, ¿por qué? Porque tienen a la mamá, tienen al papá, tienen al hermano. La semana pasada nomás, una secretaria mía
su mamá, su papá, su hermano, su hermana y su hijito, los 5 con COVID, contagiados. Por eso, ¿qué se entiende por persona vulnerable? ¿La persona que vive con personas mayores y uno lo pueda contagiar? ¿O la persona que tiene alguna preexistencia que la hace vulnerable al contagio de COVID-19? Ambos. La persona que es vulnerable, por ejemplo, si tiene alguna, por ejemplo, diabetes, ¿no? Pero tiene la mamá que es también vulnerable, entonces ya se convierte en un personal vulnerable, porque ante todo creo que está la protección de la familia, ¿no? La protección del ser humano, de la persona, en la cual creo que en ese contexto yo creo que tiene que respetarse, ¿no? Entonces, vulnerable, yo no quiero ir a trabajar presencial y yo soy vulnerable, no. Es porque o tienen la mamá, o tienen la esposa, o tienen el esposo, o el papá, viven con los papás o con los hijos, ¿no? Entonces, ya eso de por sí los hace vulnerables, ¿no? Vulnerables a ser contagiados también, porque puede contagiarte esta persona, ¿no? Bien. Así es. Bien, doctor. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido el doctor Eduardo Irribarren, quien es presidente de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Nosotros nos encontramos el otro jueves con más información aquí en Diálogos Jurídicos. Gracias.